Yo que usted tendría mucho miedo, mucho, porque no voy a parar hasta demostrar lo que hizo. Y cuando lo haga, créame, su vida jamás volverá a ser la misma. El capítulo 250 y uno de Valle Salvaje expuso las fisuras más profundas de la casa grande. Bárbara descubrió a Leonardo en la alcoba de Irene con la carta de Amanda, y la verdad escrita encendió aún más sus celos. Adriana, devastada por la pérdida de su bebé, encontró consuelo en Luisa mientras Rafael lloraba ante la tumba de Julio, jurando justicia. Sin el freno del embarazo, Rafael se lanzó contra Úrsula, prometiendo desenmascararla aunque lo perdiera todo. Al mismo tiempo, Adriana le reveló el pacto que José Luis le había ofrecido: tierras y deudas a cambio de separarse de él. Juntos rechazaron la trampa. Francisco insistió en cargar con la culpa del brindis, pero Isabel, al borde del colapso, recordó también su silencio en la muerte de Evaristo. Confesó a Amadeo su miedo a ser cómplice de otro asesinato si seguía callando. La confrontación más desgarradora llegó cuando Mercedes acusó directamente a José Luis de haber planeado junto a Victoria la muerte de Pilara. Las palabras de la mujer abrieron una grieta en el matrimonio de los duques. José Luis, por primera vez, comenzó a sospechar de su hermana. Mientras Victoria intentaba manipularlo con la misma frialdad de siempre, el episodio cerró con la certeza de que el pacto secreto de los hermanos estaba al borde del colapso. La verdad, antes enterrada, se abría paso entre culpas, lágrimas y sospechas, prometiendo un futuro donde ni el poder ni las mentiras podrían proteger a los Galve de Aguirre. Rafael regresó de la tumba de Julio con el rostro endurecido. La tristeza por la pérdida de su hijo se mezclaba con una rabia ardiente que no podía contener. En su mente, la imagen de Úrsula aparecía una y otra vez, como la sombra de todo lo que habían perdido. Ya no había embarazo que lo frenara, ni prudencia que lo atara. Decidió que era hora de enfrentarla con toda la furia que llevaba dentro. La encontró en el patio trasero, ordenando unos cestos de ropa. Se plantó frente a ella, con los ojos encendidos. «Úrsula», dijo en tono gélido, «te advertí que no te acercaras más a mí ni a Adriana. Hoy vengo a decirte otra cosa. Voy a convertir tu vida en un infierno». Ella lo miró con una mezcla de burla y desdén. «¿Otra vez con lo mismo? Rafael, ¿no te cansas de inventar historias? Julio murió porque era débil. Y ahora me culpas a mí de tu dolor. ¿Te ciegan las lágrimas?» Él dio un paso adelante, tan cerca que ella tuvo que retroceder. «Julio murió envenenado. Y tú estabas allí. Tú sabías nuestros planes. Tú sabías que nos apoyaba. Y justo después de eso, soy un muerto. No necesito pruebas para sentirlo, pero las voy a encontrar, aunque tenga que arrancarlas de tu propia boca». Úrsula arqueó una ceja, fingiendo calma. «Eres valiente, Rafael, pero también imprudente. ¿Qué pasará cuando tus acusaciones caigan en oídos de Victoria o de tu padre? ¿Serás tú quien quede señalado?» «No, yo. Nadie te creerá». Rafael apretó los dientes. «No me importa si todo el valle se vuelve contra mí. No me importa si me llaman loco. Mientras respire, buscaré la forma de desenmascararte. Julio merece justicia. Y Adriana merece vivir sin tu veneno rondando sus pasos». El silencio se hizo espeso. Por un instante, Úrsula perdió la sonrisa. La intensidad de Rafael la desarmaba.
aunque no lo mostrara. «Ten cuidado, muchacho», murmuró finalmente. «El infierno al que quieres enviarme puede tragarte a ti primero». Él no respondió. Se giró y se alejó con paso firme, dejándola con el rostro tenso y las manos crispadas. Úrsula sabía que las sospechas ya no podían apagarse con amenazas. Rafael estaba dispuesto a todo, y eso la obligaba a redoblar su astucia. Desde una ventana, Mercedes había presenciado parte de la escena. Al ver a su sobrino marcharse con tanta furia, cerró los ojos y rezó: «Señor, protígalo. Su sed de justicia puede ser la llave de nuestra libertad, pero también de nuestra ruina». El ambiente en la casa grande estaba enrarecido, cargado de silencios que escondían tormentas. Bárbara caminaba por los pasillos buscando a Leonardo, y al abrir con brusquedad la puerta de la alcoba de Irene, se encontró con la escena que temía. Él estaba allí, sosteniendo un papel que Irene acababa de entregarle. El rostro de Bárbara se encendió de ira. «Lo sabía», exclamó con voz quebrada. «¿Otra vez a solas con ella? ¿Qué más necesito ver para darme cuenta de que me traicionas?» Leonardo se levantó de golpe, sorprendido por la irrupción. «Bárbara, no es lo que piensas». Pero ella no lo dejó continuar. «Siempre dices lo mismo, que no pasa nada, que todo es inocente. Y entonces, ¿qué es esa carta que escondes? ¿Por qué Irene confía en ti más que en nadie?» Irene intentó intervenir, con lágrimas en los ojos. «Bárbara, por favor, escucha. Amanda me dejó esta carta antes de marcharse. No es un invento mío, ni un capricho. Quise mostrártela a ti, pero nunca encontré el momento». La furia de Bárbara se volvió contra las dos. «¿Y crees que voy a creerles? Amanda se fue porque no soportaba la hipocresía de esta casa, y ahora ustedes usan su nombre para destruirme». Leonardo, decidido a terminar con la espiral de sospechas, extendió la carta hacia Bárbara. «Basta. Tienes derecho a leerla. No voy a ocultarte nada». Ella tomó el papel con manos temblorosas y lo recorrió con la mirada. Sus labios murmuraban fragmentos de la advertencia de Amanda. «Aléjate de Bárbara. Hay secretos que pueden herirte si permaneces a su lado». Cuando terminó, Bárbara dejó caer la carta como si quemara. Su rostro pasó del asombro al dolor, mente, a una risa amarga. «Así que esta es la gran verdad. Amanda me maldecía hasta en sus últimos días aquí. Y ustedes se atreven a usar su veneno contra mí». Irene rompió en llanto. «No es contra ti, Bárbaro. Es solo que merecía saberlo». Pero la joven no quiso escuchar más. Salió de la alcoba tambaleándose, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier grito. Leonardo recogió la carta del suelo y la guardó en su chaqueta. Miró a Irene, que lloraba desconsolada. «Esto no hará más que aumentar sus celos», murmuró. «Pero al menos ya no vivimos en la mentira». En algún rincón de la casa, la risa apagada de Úrsula resonó como un eco siniestro. El veneno no siempre estaba en las copas. A veces se escondía en palabras escritas que podían destrozar corazones. Adriana permanecía acostada en la casa pequeña, con la mirada perdida en el techo. El vacío en su vientre era un recordatorio insoportable de lo que había perdido. Mercedes trataba de darle ánimos, pero sabía que el dolor era demasiado reciente para que las palabras surtieran efecto. Fue Luisa quien, con su dulzura discreta,
Se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿No tienes que ser fuerte todo el tiempo?, le susurró. Llora, Adriana, llora por lo que no fue. Las lágrimas brotaron al instante. Adriana se aferró a ella. Sollozando, soñaba con ese hijo. Luisa creía que sería nuestra esperanza, la prueba de que podíamos empezar de nuevo. Y ahora solo me queda la nada. Luisa la abrazó, acariciándole el cabello. No es nada lo que te queda. A ella, tienes a Rafael, tienes a Mercedes y me tienes a mí. El amor sigue vivo, aunque hoy no lo veas. Mientras tanto, Rafael caminaba hasta la tumba de Julio, llevando consigo una botella de vino, la misma con la que tantas veces habían compartido confidencias. Se arrodilló y dejó la copa sobre la tierra fresca. Hermano, dijo con la voz quebrada, quise darte una nueva vida en mi hijo, pero me lo arrebataron. No sé si fue el destino o la maldad de esta casa, pero siento que todo me lo quitan. El joven bebió un sorbo y dejó que el resto se derramara sobre la tumba. Prometo que tu muerte no será en vano, y prometo también que Adriana volverá a sonreír, aunque tenga que enfrentar al mundo entero. En la distancia, Úrsula lo observaba desde entre los árboles, con los labios fruncidos en una mueca de satisfacción. Cada lágrima de Rafael era un triunfo para ella. Cada dolor de Adriana era un escalón más hacia su venganza silenciosa. Al volver a la casa, Rafael encontró a Adriana agotada, dormida en brazos de Luisa. Se acercó, la besó en la frente y susurró, no estamos derrotados, solo heridos. Mercedes, que lo escuchó, levantó la mirada al cielo y murmuró, Dios nos dé fuerzas, porque la batalla apenas comienza. Adriana aún estaba débil, con la mirada apagada. Cuando llamó a Rafael a su lado, había algo que debía confesarle, algo que no podía seguir guardando para sí. Sentados en la penumbra de la casa pequeña, le tomó la mano y habló con voz temblorosa. El duque vino a verme, me ofreció un trato, uno que no puedo aceptar, pero que necesito que sepas. Rafael la miró sorprendido. ¿Qué trato? Ella respiró hondo y continuó. Me dijo que estaba dispuesto a perdonar la deuda y devolvernos las tierras, pero a cambio, debo alejarme de ti para siempre. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Rafael. Se levantó de golpe, con el rostro enrojecido por la ira. Maldito sea, hasta en medio de nuestra desgracia, sigue jugando con nuestras vidas. ¿Cree que puede comprarte con promesas manchadas de mentira? Adriana lloraba en silencio. Quise rechazarlo en ese mismo instante, pero me detuve porque pensé en ti. Pensé en cómo luchas contra todos, en cómo cargas con la culpa de Julio y ahora con la pérdida de nuestro hijo. Por un momento, dudé si aceptar para que al menos tú tuvieras un poco de paz. Rafael se arrodilló frente a ella, tomándole el rostro con ternura. No digas eso nunca. No necesito tierras, ni perdones falsos. Te necesito a ti. Si renuncias a nuestro amor, entonces sí habré perdido todo. Ella lo abrazó con fuerza, llorando en su pecho. No lo haré. Rafael, no lo haré. Prefiero morir luchando a vivir sin ti. Mercedes, que escuchaba desde la puerta, se acercó emocionada. Ese es el espíritu. Ella, no hay riqueza que valga más que la verdad y el amor.
El duque siempre ha intentado doblegarnos con engaños, pero esta vez no lo logrará. El silencio que siguió estuvo cargado de determinación. Rafael besó la frente de Adriana y le juró, pase lo que pase, no caeremos en su trampa, lo enfrentaremos juntos y algún día este valle dejará de estar en manos de los crueles. En la distancia, como si presintiera que su plan había fracasado, José Luis observaba la casa pequeña desde la ventana de la casa grande. Su semblante era sombrío, pero en su interior hervía la furia de quien no está dispuesto a perder el control. Francisco estaba inquieto desde hacía días. La tensión en la casa grande lo asfixiaba y cada conversación giraba en torno al envenenamiento de Julio. Finalmente, se presentó en la cocina, donde Isabel revisaba los inventarios y habló con voz firme. Voy a repetirlo una vez más. Yo serví el brindis el día que murió Julio. Isabel levantó la vista, alterada. Francisco, por el amor de Dios, deja de insistir en esa mentira. Estás jugando con fuego. Pero él no retrocedió. No es mentira. Yo llevé las copas, y si Julio murió envenenado, la culpa es mía. Rafael, que entraba en ese momento, escuchó las palabras y lo enfrentó. No te creo. Francisco, no estabas allí. Ypsilon, si dices lo contrario. ¿Es porque intentas proteger a alguien a quien encubres? Francisco se quedó callado, incapaz de responder. La tensión se hizo insoportable. Isabel, con el rostro desencajado, interrumpió la escena. Basta ya. No sigan con este juego. No se imaginan las consecuencias de remover ese día. Rafael la miró fijamente. ¿Qué esconde? Isabel, siempre te he respetado, pero tu silencio empieza a ser sospechoso. La gobernanta bajó la mirada, apretando los puños. El recuerdo de Evaristo volvió a atormentarla. Ella había sido parte del engaño que permitió al duque quedarse con las tierras, y también había callado la verdad de su muerte. Sentía que el fantasma de aquel hombre la perseguía cada vez que Rafael la miraba con desconfianza. Amadeo, que había escuchado parte de la discusión, se acercó más tarde a Isabel. No puedes seguir callando. Si dejas que Francisco cargue con esa culpa, te convertirás en cómplice. Y lo mismo ocurrió con Evaristo. ¿Quieres repetir la historia? Isabel rompió a llorar, temblando. Tengo miedo. Amadeo, si hablo, todo se derrumba. Pero si callo, cargaré con el peso de 2 muertes. Francisco, entre tanto, se refugiaba en su orgullo. Sabía que nadie le creía, pero su insistencia buscaba desviar la atención de Ana, la verdadera doncella que había llevado la bandeja. Su lealtad malentendida lo ponía en la mira de Rafael, que no estaba dispuesto a dejarse engañar por sacrificios inútiles. El valle entero comenzaba a sentir el eco del brindis como una herida abierta, y cada vez que alguien intentaba cubrirla con mentiras, la verdad resurgía con más fuerza, amenazando con arrasar a todos los cómplices del silencio. Isabel llevaba noches sin dormir. El recuerdo de aquel brindis maldito y la imagen de Julio desplomándose la perseguían como un espectro. Cada vez que Rafael la miraba con sospecha, sentía que su silencio la hundía más en la complicidad. Esa tarde, en la soledad de la despensa, se encontró con Amadeo. Él notó enseguida su palidez. Isabel, esto no puede seguir así.
Estás al borde de desmoronarte. Ella lo miró con ojos enrojecidos. Tengo miedo. Amadeo, si hablo, me convertiré en traidora. Si caló, en cómplice de un asesinato, se llevó las manos al rostro, temblando. No es la primera vez. Ya me ocurrió con Evaristo, ¿recuerdas? El nombre resonó en el aire como un golpe. Amadeo asintió con pesar. Sí, lo recuerdo. Tú sabías que el duque planeaba su caída y no dijiste nada. Desde entonces cargas con esa culpa. Isabel rompió en llanto. Me juré que nunca volvería a callar, pero lo hice otra vez. Vi a Ana llevar la bandeja. Escuché las órdenes de Úrsula y guardé silencio. Soy igual de culpable que ellas. Amadeo la tomó por los hombros. No, Isabel, tú no vertiste el veneno, pero si no hablas ahora, ¿lo estarás haciendo de nuevo? Rafael merece saber la verdad. Él es el único que puede romper esta cadena de mentiras. Ella lo miró con desesperación. ¿Y qué será de mí si revelo lo que sé? Victoria me destruirá. Me ha tenido bajo su mando toda la vida y conoce mis debilidades. No sobreviviré a su odio. Amadeo suspiró. Entonces decide, o vives el resto de tus días esclava de tu silencio, o enfrentas la tormenta y limpias tu conciencia. No, hay camino intermedio. Isabel guardó silencio. Con el alma desgarrada, sabía que Amadeo tenía razón, pero dar el paso significaba arriesgarlo todo. Esa noche se encerró en su habitación, rezando entre sollozos. Señor, dame fuerzas para no callar más. No quiero ser cómplice de otra muerte. La tarde cayó sobre Valle Salvaje con un silencio extraño, como si el viento mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. José Luis buscó a Mercedes en la casa pequeña. Entró sin anunciarse, con la soberbia de quien cree que aún tiene poder para doblegar. Mercedes, dijo con voz dura, ya basta de interferir en lo que no te concierne. No es tu papel meterte en mis asuntos ni en los de mi familia. Ella se levantó lentamente de su silla, sosteniendo un rosario entre las manos. Sus ojos, serenos pero firmes, se clavaron en los de él. ¿Tus asuntos? ¿Llamas asuntos a tus pecados? José Luis, ¿llamas familia a la maraña de engaños que tú y Victoria han tejido? Pues escucha bien, no pienso callar más. El duque frunció el ceño. Irritado, ten cuidado con lo que dices. Puedo hacerte desaparecer y nadie preguntará por ti. Pero Mercedes no retrocedió. ¿Desaparecerme? ¿Cómo desapareciste a Pilara? Sí, lo sé. Tú y tu hermana tramaron su muerte. La callaron con veneno cuando ya no le servía. ¿Y ahora pretendes hacer lo mismo conmigo? José Luis palideció, como si un golpe invisible lo hubiera derribado. Mientas, gritó, aunque su voz carecía de convicción. Mercedes dio un paso al frente, sin apartar la mirada. No miento. Pilara descubrió la relación prohibida entre tú y Victoria. Amenazó con exponerlos y la envenenaron para salvar su honor falso. Pero el veneno no borra la verdad. José Luis, el valle entero sabrá quién eres en realidad. El duque sintió que el suelo se le abría. Recordó la noche de la muerte de su esposa, los susurros de Victoria, la copa envenenada. Siempre había querido creer que su hermana actuó sola, pero en el fondo sabía
que no había sido inocente. Charlotte, murmuró, con la voz quebrada. Charlotte, Mercedes. Pero ella levantó la cruz que llevaba colgada al cuello. No callaré. Pilara clama justicia desde la tumba. Y yo seré su voz. El silencio que siguió fue insoportable. José Luis salió tambaleándose, con la mente hecha un torbellino. Por primera vez en su vida, el duque de Valle Salvaje no estaba seguro de su poder, y Mercedes, de pie en la penumbra, sabía que había encendido una mecha que podía hacer estallar todo el linaje de los Galve de Aguirre. José Luis se encerró en su despacho tras la confrontación con Mercedes. Caminaba de un lado a otro, con las manos crispadas y la respiración entrecortada. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como campanadas. Tú y tu hermana mataron a Pilara. Quiso sacudírselas, pero cuanto más lo intentaba, más vívido era el recuerdo de aquella noche fatídica. Victoria entró sin llamar, como de costumbre. Hermano, ¿qué haces aquí a oscuras? Te buscan los criados. José Luis la miró con ojos enrojecidos. Dime la verdad. Victoria, ¿fuiste tú quien acabó con Pilara? La marquesa arqueó una ceja, sorprendida por la pregunta. ¿Qué disparate es ese? Pilara murió enferma. Todos lo saben. El duque golpeó la mesa con el puño. No me mientas. Mercedes me lo dijo todo. Dijo que fue veneno, que lo planeaste para callarla. Y ahora no puedo dejar de pensar en ello. El silencio se volvió espeso. Victoria, lejos de alterarse, se acercó lentamente. Hermano, Mercedes te envenena la mente. Siempre ha querido separarnos. Siempre ha buscado debilitarte. ¿De verdad vas a darle más crédito a ella que a mí, que he estado contigo toda la vida? José Luis apretó los dientes. Toda la vida, sí. ¿Pero a qué precio? Primero Pilara, ahora Adriana, y hasta Julio. Todo lo que tocamos termina destruido. Victoria lo tomó del brazo con fuerza. No digas tonterías. Lo nuestro es poder, no destrucción. Pilara no podía seguir viviendo. Nos habría arruinado a todos. Si hubo que tomar medidas, fueron necesarias. El duque la apartó bruscamente, horrorizado por la frialdad de su hermana. Por primera vez, el matrimonio entre José Luis y Victoria parecía resquebrajarse bajo el peso de la sospecha y la culpa. El pacto secreto que los había unido durante años estaba al borde de romperse. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes rezaba en silencio. Sabía que había sembrado la duda en el corazón del duque y que esa grieta podía ser el inicio de la caída de sus enemigos. Señor, murmuró, que la verdad salga a la luz. Aunque nos cueste la vida, Valle Salvaje, atrapado en un torbellino de culpas y secretos, se preparaba para un nuevo estallido. El matrimonio de los duques ya no era un baluarte de poder, sino un campo minado listo para estallar en cualquier momento.